les va? Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde para seguir haciendo eco de todas esas voces, tareas y reflexiones que enriquecen a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde muy distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Hoy es jueves Puma, y los invitaremos a que disfruten de El mar es un pixel aquí en el Centro Cultural Universitario, esto en la entrevista. Además tenemos Asómate, esta serie del Instituto de Investigaciones Estéticas que nos permite conocer parte de las tareas que llevan a cabo también de forma cotidiana. Les comentaremos todos los detalles de un concurso, de una convocatoria para tesis de licenciatura, maestría y doctorado que organiza la SECTEI. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. La inteligencia artificial llega como protagonista al escenario del Teatro Juan Ruiz de Alarcón para proponer un ejercicio retador, directo y quizás un poco incómodo en torno al amor, la existencia, la pertenencia y la tecnología. Se trata de El mar es un pixel, montaje donde la vida íntima y pública de las personas o los personajes se ve alterada por la presencia de un juguete. Sobre esta puesta en escena platicamos esta tarde con David Gaitán, quien es el director de escena, dramaturgo, actor, guionista y también docente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar por aquí. Pues qué bueno que estás aquí para platicarnos de este montaje que ya tiene algunas semanas en el escenario, y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué tan cercano, qué tan extraño es el juego que nos propone El mar es un pixel? ¿O qué tanto es un juego? Sí, yo creo que sin duda es un juego en tanto que hay muchísima inventiva en la historia, en cómo la contamos, en el sentido del humor que planteamos, en el universo artificial que proponemos, pero un juego que por supuesto al tiempo que tiene su cualidad lúdica como el teatro naturalmente propone, pues también implica un diálogo con la realidad que por momentos es inquietante, por momentos uno se identifica, por momentos uno imagina, digamos, en la línea de la ciencia ficción, imagina un futuro un poco distópico, un poco inquietante. Por otro lado, tiene como anclajes en un universo visual que nos remite al pasado. Entonces, es una mezcla de tantas cosas que sin duda pretende ser un juego, pero al mismo tiempo pretende activar pensamiento, reflexión, conversación sobre el presente. Para quien no la haya visto y se anime a hacerlo, ¿cuál es, digamos, la anécdota, un poco el perfil de los personajes, el punto inicial de este mar? Sí, pues planteamos que es una aldea que se plantea así con toda malicia, ¿no? Es una sociedad pequeña, extraña, particular. Cerrada un poco. Cerrada, sí, en donde lo que está empezando a suceder en esta aldea es que un día toca a la puerta de las distintas casas, puede ser en la propia o puede ser en la ajena, toca la puerta, abres la puerta y hay un juguete que es un regalo inesperado, sorpresivo, que uno no sabe exactamente si hizo algo para merecerlo o no. Este juguete está actuado por una persona, por Michelle Betancourt, y ofrece una mejora prácticamente instantánea de tu calidad de vida. Se convierte en un compañero, compañera de vida, de ayuda en el mundo logístico, en el mundo afectivo, te escucha, te acompaña, te organiza la vida. Y la psicosis que un gesto de tecnología tan radical, tan súbito, y que reconfigura tanto la vida en sociedad, pues es digamos, la apertura de la obra y lo que le pasa a los personajes en torno a la llegada de este objeto tan particular. Estás dirigiendo este montaje, pero también lo escribiste. ¿Qué te llevó a hacer una cosa y la otra? ¿Y cómo fue un poquito el proceso para primero sentarte a escribir qué es lo que querías contar y cómo se transformó hasta convertirse en este montaje, David? Sí, pues partía, como suele ser con las obras cuando empiezo a escribirlas, de preguntarme qué conversación sentía que valía la pena activar en este momento. Y que eso, por supuesto, está directamente relacionado a cuáles son mis inquietudes personales, en qué estoy pensando, qué es lo que me duele del mundo. Y había dos temas que estaban ahí como orbitando y que finalmente la obra ensaya reunirlos a partir de una obra de teatro,
que es por un lado el tema de la tecnología como entidad disruptiva, fascinante y aterrorizante simultáneamente. Y junto a eso, un tema que en apariencia parecería ser muy ajeno, pero creo que hay mucha relación entre ellos, que es el tema del honor. El honor en la vida contemporánea y sobre todo, y ahí es donde entra la tecnología, las narrativas que establecemos sobre el honor a partir de la tecnología, o las narrativas que la tecnología nos articula en torno a los criterios que nos dotan de honor o que nos privan de honor. Sabemos o decimos muchas veces que el teatro tiene este valor, digamos, porque justo nos representa, estoy pensando en particular, digamos, como en obras clásicas, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos como seres humanos, sin importar el momento del tiempo en el que nos encontremos. Y esta obra en particular tiene, digamos, como esta vigencia, un paso adelante de dónde estamos, pero también hacia dónde vamos, porque el teatro es de utilidad como herramienta para saber no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, David. Sí, yo creo que el teatro tiene una responsabilidad en su mejor versión de activar reflexión poderosa sobre el presente. Entonces, al tiempo que digamos, tiene una comunicación absolutamente sofisticada, fascinante, tridimensional, que hoy en día es de sus atributos más valiosos frente al más mundo llamativos, digital. claro, sí. Exacto. Al tiempo que convoca por ser una sofisticación tan alta, también siento que en alguna medida tiene una responsabilidad de incomodar mínimamente, porque hace preguntas complicadas, porque invita a conversaciones que no son necesariamente sencillas de abordar y articula dolores de la sociedad que a veces no sabemos qué palabras ponerle en nuestra vida cotidiana, y abre un horizonte de conversación, de reflexión, de alerta, de memoria. Distintas obras pueden perseguir distintos objetivos, pero siento que la responsabilidad del teatro en la sociedad tiene que abordarse con esa altura. Y que quizá muchas veces ni siquiera identificamos cuando están pasando en el aquí y en el ahora. Estamos como viendo o viviendo en el momento, y es muy difícil como verlo de fuera o verlo a la distancia para saber como en dónde estamos. Cuéntanos sobre la parte estética. Tiene un peso importantísimo, no solamente en cuanto a la parte de la escenografía, pero del vestuario, pero del sonido, que son otros personajes del montaje. Sí, pues el equipo creativo del Mar es un Pixel es de primerísima línea. La escenografía y el vestuario lo hace Mario Marín del Río, la luz Erika Gómez y la música y el diseño sonoro Andrés Mota. Y es un equipo con el que ya he trabajado antes y que fue un proceso muy divertido y muy entrañable y muy clavado, porque la fascinación de construir un mundo que no existe con sus particularidades, una tecnología, por ejemplo, en el trabajo con Andrés en el sonido, una tecnología que por momentos en la obra nos interesa que resulte casi análoga, casi tierna para el espectador de ahora, de 2025. Para que el choque sea más fuerte. Exacto, y luego tiene algunos gestos que remiten a una realidad a la que todavía no llegamos, pero a la que nos estamos acercando. Otros tantos que son una relación directa con nuestra interacción digital cotidiana. ¿Cómo suena todo eso? Andrés tuvo toda una investigación en hacer casi toda la música a partir de las distorsiones que genera cuando juntas dos cables, cuando se vicia una bocina, y a partir de eso empezar a generar música. La pretensión de que, aun cuando se juega mucho con el concepto de la amplificación y por lo tanto del microfoneo y la distorsión de las voces, teníamos la premisa, motivada por Andrés, de no usar ningún micrófono como tal en la obra, en la puesta en escena, ningún micrófono, digamos, contemporáneo, sino encontrar otras maneras de amplificar la voz, los auriculares de los teléfonos que remiten a un pasado, pero al mismo tiempo utilizados en una dinámica que es un poco futurista. En fin, fue muy divertido armar todo ese mundo. Y tiene que ver también como con este concepto de la obra, esta interferencia de qué o a qué nos acercamos, cómo, qué tanto escuchamos, qué tanto hablamos. Y en este sentido tenemos que hablar también de la propuesta de los diálogos, de cómo está narrada, porque tiene que ver pues esto con esta repetición, con un verso, pero un verso muy contemporáneo que nos llega de muchas maneras, ¿sabes?
Sí, la obra está escrita con rima y métrica rigurosa, lo cual fue, pues, sobre todo un ejercicio formal desde la dramaturgia. Esto me interesó cuando decidí que la obra dialogara con el honor. Sentía que había una conversación con el teatro, particularmente el del Siglo de Oro, en donde el honor era un elemento y un valor que activaba y desactivaba situaciones continuamente. Pero junto a eso también tenía muy clara la premisa, y por ahí el tema de la tecnología también fue muy, muy importante, la premisa de que quería hacer un gesto que, aun cuando fuera en rima y métrica, se percibiera como contemporáneo. Eh, entonces, la decisión de usar un español moderno, mexicano, absolutamente contemporáneo, apostar a la musicalidad natural que tiene la rima y métrica y luego, sobre todo, hablar de temas que están muy, muy anclados al presente. Al final creo que le da una musicalidad y una identidad muy particular, favorece esta idea de que es un universo específico, inventado, esta aldea y estas personas y las reglas de este mundo, y siento que colocarlo con una sana distancia ayuda a que el espectador pueda relacionarse de manera un poco más libre con ese territorio de afectos y de afectaciones, y pero al mismo tiempo tener un ejercicio de identificación poderoso. Claro, y termina siendo además pues, como un elemento de ambientación que ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora que sucede precisamente o particularmente en esa aldea. Y si fue un reto a la hora de la escritura, a la hora, como dices, formal de crear, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo con los actores? No solamente en términos de diálogo, que me imagino que es una cosa muy complicada, sino en el sentido de qué es lo que querías contar a partir de eso que te preocupaba como dramaturgo. Sí, pues fueron muchas horas de mucha conversación. El elenco son personas brillantes, además de talentosas y con un bagaje técnico muy profundo. Pero además un grupo de personas que somos muy, muy fascinadas por el debate, por la conversación, por encontrarle los grises a los temas, con muchas ganas de hacer una obra de teatro para las miradas, digamos, más lúcidas, más críticas, al mismo tiempo con sentido del humor y con convocatoria popular, por supuesto. Pero siento que la fascinación por los temas, los ejemplos personales en torno a la tecnología, en torno al honor, a qué queremos decir, cómo queremos abordarlo, las sutilezas que el tono en un texto o en otro, a dónde puede mandar el pensamiento. Es decir, fue la oportunidad de tener un equipo que comparte la fascinación por el tejido muy fino, y eso siempre hace que la obra y el proceso pues sean muy gozosos, pero también muy, muy específicos en su punto de vista, y eso fue un placer. Y esto tiene que ver, perdón, con justo como con el fondo, es decir, la forma puede ser como muy relajada y puede quizás contrastar mucho con lo que se está queriendo decir. Ya nos hablabas al principio de estos temas, de estas preocupaciones, de lo que le duele en este momento al mundo, para invitar a hacer una reflexión sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. ¿Cuáles son esas conversaciones, esas preguntas que te gustaría que el público se lleve después de salir del Teatro Juan Ruiz de Alarcón? Pues siento que por un lado una conversación con uno mismo y con los pares, pero sobre qué es lo que nos pasa en términos de fascinación y pánico con la idea de pertenecer, que es, anecdóticamente se llama la obra, pertenecer a determinadas listas, a determinados grupos de personas. Lo que nos sucede cuando hay esa cena a la que no nos invitaron, esos premios de los que no somos parte, esa convocatoria, ese festival. Siento que todo mundo tenemos algunos grupos a los que deseamos entrar y no estamos, y lo que nos pasa como sociedad con eso, lo que nos pasa cuando sí estamos en una lista a la que queríamos pertenecer, cuando llegamos a estar en una lista a la que no queremos estar, cuando vemos a alguien que está en una lista de esas. Es decir, hay algo con la pertenencia que siento que la obra abreva mucho de esa sensación, y después combinarlo con qué tanto de todo eso que nos pasa, para bien y para mal, está pasado por un filtro que controlamos poco a veces, que es el filtro de la tecnología y el filtro de la información que la tecnología hace, ¿no? Desde la que tenemos guardada en el bolsillo de la ropa, pero la que consumimos habitualmente, y cómo eso articula o desarticula ciertas narrativas.
conversar sobre ese territorio, creo que si la obra lo consigue, habrá conseguido su objetivo. Claro, porque es muy fácil quizás hablar de tecnología en el sentido de lo tenemos aquí, lo hacemos todos los días, forma parte de nuestra vida cotidiana, y quizás la labor del teatro, de las artes y en este caso en particular de El mar es un pixel tiene que ver con el reflexionar más allá de lo que hacemos en el día a día. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Y pues terminemos invitando a quien no ha ido todavía a ver El mar es un pixel. Y también si quieres adelantarnos un poquito de a qué se debe el título de la obra. Sí, bueno, la respuesta ha sido absolutamente grata, gratificante. El teatro está con mucha gente. Algunas funciones empiezan a agotarse. Entonces estamos muy contentos con la respuesta, con la conversación que ha activado, la reflexión que detona. Entonces estamos contentos, estamos pendientes. La obra siempre le estamos moviendo alguna tuerca, algún algo para que siempre esté a punto. Y para que la veamos muchas veces. Exacto, ojalá que sí. El título, El mar es un pixel, como que busca por un lado plantear el contraste entre el universo, digamos, natural, concreto, como es el mar, es el océano, y ligarlo con el universo de la tecnología. Al mismo tiempo es una referencia al mito de las cavernas de Platón, y de cómo lo que estamos viendo quizá es solamente una porción de algo mucho más grande en relación a lo que nos pasa con la tecnología, con la mirada a veces tan concentrada que tenemos en la pantalla de nuestro teléfono y nos olvidamos de lo que está afuera. Y sí, con muchas ganas de que venga todo el mundo. Estamos de jueves a domingo. Los jueves Puma, como hoy, cuesta 30 pesos. Es a las 8 de la noche, los jueves y viernes, sábados a las 7 y domingos a las 6, hasta el 30 de noviembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Aquí en el Centro Cultural Universitario la invitación está hecha para jugar este juego que más que diversión, sí nos deja un buen rato, un buen momento, pero muchas reflexiones y muchas conversaciones, como bien nos dices. David Gaitán, director de escena, dramaturgo, actor, guionista y también docente. Gracias por estos minutos y mucho éxito en las siguientes semanas aquí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Al contrario, gracias por la invitación, un placer. Gracias. Y la invitación pues es a todos ustedes a ver de esta obra El mar es un pixel. Y cambiamos de tema. Este mensaje está dirigido a egresadas y egresados de licenciatura, maestría y doctorado cuyos trabajos propongan soluciones innovadoras a problemas urbanos, sociales y culturales. Se trata del premio SECTEI a las mejores tesis sobre problemáticas y desafíos de la Ciudad de México 2025. Una iniciativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de esta ciudad que otorga premios de 40, 60 y 100 mil pesos dependiendo la categoría. Todos los interesados pueden checar todos los detalles en la convocatoria que pueden consultar tanto en las redes sociales como en el sitio de la SECTEI y pueden inscribir sus trabajos hasta el 10 de noviembre. La digitalización y el uso de herramientas y soportes son indispensables en muchos ámbitos y por supuesto no es la excepción lo que sucede en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde además de realizar investigación se hace un importante trabajo de documentación para resguardar parte de nuestra historia. Asómate nos cuenta hoy sobre su departamento de informática. La importancia de un área de informática en un instituto de humanidades como el nuestro es fundamental, ya que todas las actividades de investigación, técnicas y administrativas requieren de infraestructura tecnológica que brinde el soporte para estar conectados de manera óptima y permanente. El Departamento de Informática tiene múltiples actividades y cada día se incrementan. Entre ellas, y una de las más importantes es el soporte técnico a usuarios, que consiste en apoyar en el día a día, en que los equipos funcionen, que no tengan problemas de conectividad, que sus equipos se enciendan. Realizamos streaming de manera regular con todos los eventos académicos que se publican. Desarrollamos los sitios web con los cuales damos difusión de múltiples bases de datos y actividades.
Programamos aplicaciones y sistemas que permiten que los servidores y los sitios funcionen adecuadamente. Garantizamos la seguridad de los datos, de la infraestructura. También desarrollamos material multimedia que permite las transmisiones y el soporte en difusión de redes sociales. Además, digitalizan una gran cantidad de material y documentos que sirven para alimentar las bases de datos y catalogación. Dan soporte a la telefonía y al sistema de videovigilancia con el cual se resguardan los bienes del instituto. En 2016, la Dirección General de Comunicación Social convocó de manera cerrada a dependencias universitarias para participar en el diseño del nuevo portal de la universidad. La propuesta gráfica que elaboró el departamento resultó ganadora y con mucho orgullo podemos decir que el sitio sigue vigente en la mayor parte de su estructura. La capacitación constante y las buenas prácticas que realiza a través de los lineamientos de la universidad y los estándares internacionales en la implementación de sus proyectos ha permitido que el Departamento de Informática se mantenga a la vanguardia. El presupuesto participativo es una de las herramientas con las que contamos los ciudadanos para fomentar que los ciudadanos participemos de forma activa y además nos involucremos en la vida pública. Hoy, del hecho al dicho, nos cuenta sobre innovación democrática. Del hecho al dicho en las ciencias sociales. Mi nombre es Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, soy profesora de Ciencia Política, adscrita al Centro de Estudios Políticos y al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Una de mis líneas de investigación es la innovación democrática. La innovación democrática es un concepto de reciente incorporación en las ciencias sociales y la ciencia política. Se refiere precisamente a la implementación de mecanismos de participación ciudadana para que la ciudadanía participe en procesos de toma de decisión en el espacio público. Difieren de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la revocación del mandato, porque son más elaborados e implican una mayor incorporación de la ciudadanía en la participación. Además de que tienen características muy peculiares, muy particulares. Por ejemplo, son mecanismos que no necesariamente están institucionalizados, es decir, no necesariamente están regulados por marcos legales y justo son replicados y con mayor éxito en el ámbito subnacional, sea municipal o estatal. Los mecanismos de innovación democrática son tan variados en sus ejemplos y uno de los más emblemáticos desde mi punto de vista es el presupuesto participativo, que es precisamente un instrumento a través del cual la ciudadanía puede decidir o incidir en una parte del gasto público. Precisamente en la Ciudad de México tenemos uno de los ejemplos más emblemáticos de presupuesto participativo, uno de los más importantes, en primer lugar por la cantidad de gente que podemos participar en él y en segundo lugar por la cantidad de recursos que se le asignan. Otro de los ejemplos que encontraríamos justo de innovación democrática sería gobierno abierto, parlamento abierto y a propósito de este último, en el tema de la reforma al Poder Judicial que acaba de suceder en México, encontramos precisamente que a través de los foros ciudadanos se dieron ejercicios de parlamento abierto, lo cual pues se vuelve fundamental para también el análisis de la ciencia política. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una bonita tarde, vayan al teatro hoy y todo el fin de semana y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.